Hola a todos, mientras leía pensé que sería entretenido compartir con ustedes las lecturas de este primer trimestre de 2025. Muy bien, para comenzar, en este primer trimestre de 2025 leí un total de 9 libros. Por aquí voy a dejar cómo va la meta en Goodreads. No recuerdo muy bien si eran 30 o 35 libros que me fijé leer este año. Bueno, comencemos hablando de La Vorágine. La Vorágine, yo tengo esta edición, creo que es de 2001, una edición antigua, la compré de segunda mano. La Vorágine logra retratar este abandono, ¿no? Uno siente en realidad que su tierra lo está abandonando a uno. Y yo aquí tengo inclusive uno de mis personajes favoritos, yo creo que es mi personaje favorito, habla así, de esta manera: a 1000 leguas del hogar donde nací, maldije los recuerdos, porque todos son tristes. El de los padres que envejecieron en la pobreza, esperando apoyo del hijo ausente. El de las hermanas de belleza núbil que sonríen a las decepciones, sin que la fortuna mude el ceño, sin que el hermano les lleve el oro restaurador. Por atender al vientre misérrimo, fracasamos en el espíritu, y a esto le llamaban mi porvenir. Esta historia no lo deja a uno insensible, porque es una crítica de cómo la vida humana puede llegar a convertirse en una mercancía que se usa para propósitos viles, ¿sí? Los que saben más o menos la historia de La Vorágine retrata la explotación de los industriales, de las multinacionales del caucho. Ignorábamos cómo vivían, la ignominia que vivían los pueblos indígenas y otros pueblos en estas zonas donde se explotaba el caucho. Y no solamente eso, sino que la novela logra retratar, es más, hacer a la selva como un personaje adicional, ¿sí? Darle vida a esa selva que al parecer respondía violentamente a la violencia que se le ejercía a ella misma. Es una novela genial. Entonces, La Vorágine es una novela dura, pero es una novela que van a disfrutar, y la trama es una trama trepidante. Siempre hay algo de acción en los capítulos, siempre está uno a la expectativa porque es un viaje. Entonces ustedes van a viajar desde el centro del país, van a pasar por los llanos orientales y van a terminar en la selva, y en estos viajes se describen muy bien los parajes. Logré conocer un poquito más los llanos orientales y la selva, zonas del país de mi país, que lamentablemente todavía no conozco, pero que me dieron ganas de conocer a través de esta novela. Les recomiendo mucho. En Goodreads le coloqué 4 estrellas de 5 estrellas. Bueno, el segundo libro del que les voy a hablar es Carrie, de Stephen King. Este libro lo leí con mi club de lectura de terror y de thriller. Entonces, este retrato es muy real. Retrata la historia de Carrie White en una provincia de Chamberlain, en Maine, donde siempre pues Stephen King le gusta retratar sus historias. Y muestra cómo esta niña, esta jovencita, esta adolescente que vive bajo el yugo de una mamá fundamentalista, porque no hay otra manera de llamar a Margaret White. La mente de Carrie en plenos años 70 era la mente de una niña en la Edad Media, ¿sí? Es decir, ella no dimensionaba muy bien la realidad. Y aquí tengo un pasaje que muestra muy bien eso. 2 veces intentó explicarle la prosaica realidad de la menstruación, pero Carrie se tapó los oídos con las manos y siguió llorando. Entonces Stephen King hace una crítica a toda la sociedad norteamericana a través de la historia de Carrie de una manera
muy bonita, ¿sí? A través de los diálogos, de las historias, de las situaciones, de las anécdotas, todo esto lo une y uno allí puede ver retratada una pequeña sociedad estadounidense y cuál cree Stephen King que son las cosas que hay que cambiar. Y yo creo que esto es un superpoder que tiene este autor y que me encanta leerlo. He leído unos cuantos libros de él y les recomiendo que lean este, que fue su primer libro publicado. Y finalmente en Goodreads a esta historia le di 5 estrellas. Hay una reseña en mi blog. En mi blog pueden encontrar ya algo escrito, con más paciencia leerlo, mirar qué se van a encontrar en la historia y ir a agarrar el libro y comenzar a leerlo. Muy bien, vamos con el tercer libro y este libro es Sorprende a tu mente de Ana Ibáñez. Ya habría hablado, creo, en algún otro video de este libro, no voy a ahondar mucho en él. Es un libro de no ficción, obviamente, de neurociencia, escrito por una ingeniera química que se especializa en el trabajo cerebral. Este libro, el objetivo de él es darnos herramientas para entrenar nuestra mente y para no dejarnos sabotear por ella. Entonces, Ana comienza el libro haciéndonos una relación entre los pensamientos, lo que sucede en nuestro cerebro y la energía. Sí, esto es muy interesante, nunca lo había leído de esa manera, nunca lo había visto de esa manera, que cada pensamiento necesita energía. Y a propósito de eso, ella tiene aquí, voy a leerles este apartado. Generar un pensamiento negativo requiere poca energía, comparada con la que se necesita para generar un pensamiento positivo. Qué interesante entender que los pensamientos negativos son más recurrentes porque necesitan menos energía para ser formados en nuestra mente. El libro no está en Colombia aún hasta el día de hoy 5 de abril de 2025. El libro no está aquí en Colombia publicado, pero lo pueden conseguir en versión digital. Es un libro muy interesante que si ustedes están en ese camino de mejora personal, que quieren encontrar herramientas para mejorar sus hábitos, por ejemplo, es un libro muy bueno, se los recomiendo. Vamos con uno de mis primeros libros leídos en 2025, sí, en 2025, y es La Hermandad. La Hermandad de el autor Rider Haggard. No sé si lo estoy pronunciando bien, no lo tengo aquí físico porque me lo prestó un compañero del trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces tienen cierto prejuicio con los libros por las temáticas, y así como hablé de Carrie, que las personas dicen a mí no me gusta el terror, o por ejemplo con Sorprende a tu mente, no, yo no leo libros de desarrollo personal porque me parecen patéticos, porque eso no me parece que sea una literatura útil. Con este libro me pasó algo similar porque a mi compañero de trabajo le gustan mucho las historias de caballeros de la Edad Media y este libro se llama La Hermandad. Entonces dije, listo, vamos a ver qué pasa con esta lectura. No es, digamos, una lectura, o por lo menos no me llamaba mucho la atención la historia, pero como ya he leído El Quijote me ayudó a desmontar estos preconceptos con la literatura, porque yo con El Quijote, por ejemplo, me reía mucho, era muy disparatado. Entonces me lancé a leer este libro y valió la pena haber leído La Hermandad de este autor que yo no conocía. Es un libro descatalogado hasta donde sé, pero en realidad es un libro muy interesante. Relata la historia de 3 personajes principalmente, 2 hermanos mellizos y una mujer que es la prima de esos 2 hermanos. Y pues nada, es una historia que vamos a ver una aventura, ¿no? Una aventura donde raptan a esta muchacha y se la llevan al Medio Oriente, en una época, en la Edad Media, en el que, claro, estamos en la época de las cruzadas. Estamos en la época de los caballeros, de que se peleaba con espadas, del honor, de la religión, de la fe. Y en ese contexto pues se llevan a la muchacha porque resulta que esta muchacha que se llama Rosamund, ella es la sobrina de un gran sultán allá en el lejano oriente, y ese sultán, al parecer, Alá
le ha comunicado que Rosamund tiene que estar con él en el Medio Oriente para evitar muchas muertes. Y bueno, ya se imaginarán estos dos primos persiguiendo a su prima, que también es su enamorada, porque ambos están enamorados de ella. Y van con una travesía primero por barco y luego en tierra, se meten en montañas, peñascos, castillos, conocen gente muy mala, gente muy buena, y el desenlace pues uno no se lo espera. Es una historia que uno podría decir, es una bonita historia, es interesante, pero el mensaje que da es muy poderoso. Mensaje que da aquí Hagar, que puede pasar desapercibido, pero en realidad es un mensaje central. Y a mí me pareció que el mensaje que da Hagar aquí es tolerancia, ¿sí? Ya han visto ustedes el daño que le ha hecho a la humanidad, que cada religión crea que es dueño de la verdad, ¿no? Pues por aquí va Hagar, ¿sí? Rompiendo estos esquemas en los que la verdad tiene un dueño. Pues no, él, a pesar de que él es un autor británico, es decir, cristiano, él aquí, el mensaje que da es muy potente acerca de la tolerancia y del respeto por lo que el otro cree. Les va a gustar mucho la historia, no los va a dejar apáticos para nada, no los va a aburrir, y ahí entre líneas vas a ver este mensaje que te va a interesar mucho. Les recomiendo mucho. En Goodreads a este libro le di 4 estrellas de 5. Es un libro muy bueno que les recomiendo. Se me olvidaba decir, la mayoría de libros que estoy comentando aquí, inclusive el anterior, el de la hermandad, tienen reseña en mi blog para que puedan ir allá y dejarme sus comentarios si ya lo leyeron, si no lo leyeron. ¿Listo? Y el siguiente libro es este. No voy a hablar mucho de este libro. Este libro tiene inclusive un video en mi canal exclusivo para él. Para mí, este es mi libro de cabecera. Es un libro para mí es un manual de vida al que yo recurro constantemente cuando necesito mejorar. Cuando necesito mejorar mi vida, voy allá y leo estos principios básicos que Stephen Covey nos da. El libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es un libro muy recomendado. Es un libro que desmonta paradigmas, sobre todo ese paradigma de que los libros de desarrollo personal todos son unos libros superficiales que simplemente te dicen piensa positivo y vive en positivo. Pero no, para nada. Es decir, este libro es un libro de principios básicos, cosas que cuando tú lees, no sé si tú has experimentado eso, que tú lees algo, tú ya lo sabías, pero la manera en que te lo dice el autor aclara muchas cosas, le da otra perspectiva, le da otro marco de referencia a esa idea que tú tenías, le da potencia. Este libro obviamente le di 5 estrellas. De 5 estrellas. Es un libro que ya lo he leído 2 veces y lo leería una tercera vez. Muy bien, vamos con el siguiente libro y es Curso de Escritura Creativa de Brandon Sanderson. No me creerán, pero yo no he leído nada de Brandon Sanderson de ficción. Este es un libro de no ficción. Lo vi en la Feria del Libro de Cali, en una estantería, y como he estado con ese deseo de escribir, me gusta plasmar historias, pero pues siento que no tengo las herramientas suficientes, no es mi profesión. Entonces lo compré por el nombre, Curso de Escritura Creativa, y valió la pena. Es un libro excelente. Este libro, ¿qué se van a encontrar en este libro? Pues primero te va a dar perspectiva. Si tú quieres escribir, tú quieres publicar una novela, cuentos, poemas, ensayos, este autor que ya ha publicado y ha vendido tanto, pues le da a uno una perspectiva del negocio de la editorial y de la publicación de libros que te ayudan a poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Es decir, sabemos que la escritura creativa pues es un arte, pero también hay un lado más frío, que es el lado de la editorial, las editoriales, donde pues hay que vender libros para poder sostener el negocio. Entonces Brandon te da aquí una perspectiva útil
acerca de cómo es el negocio editorial. Entonces él inicia dándote esas pautas de qué es lo que siente un escritor novato, escribiendo, cuál es el consejo que él te da. Si él pudiera devolver el tiempo y darle ese consejo al Brandon joven que empezó a escribir, esos consejos nos los da, y eso yo creo que es muy, muy valioso. Y lo segundo, yo creo que son herramientas ya para escribir, ¿sí? Entonces él divide su libro en cómo hacer una buena trama. Mientras explica cómo hacer una buena trama, pues te da herramientas para hablar en esa jerga de escritores, ¿no? ¿Qué elementos hay en una trama? El elemento del progreso, el elemento de la promesa del libro. Y eso te sirve cuando estás leyendo otros libros, tú vas reconociendo esos elementos allá en el libro que estás leyendo. Entonces, él divide en trama, en personajes y en ambientación, y describe cómo crear estas tres cosas y tener éxito durante la generación de tu novela, de tu historia. Al final ya te da algunas herramientas ya muy, muy prácticas sobre cómo publicar. Por ejemplo, si tú estás escribiendo una historia, ¿quieres autopublicar? Él te dice allí sobre la autopublicación que piensa, sobre la publicación en las editoriales convencionales. Entonces es un libro para aquellas personas que quieren escribir y aquellas personas que quieren enterarse más de cómo es la estructura de un libro, ¿sí? ¿Qué rayos es una trama? ¿Qué es una promesa? ¿Qué es un arquetipo de personaje? Él lo explica aquí de manera muy didáctica y el lenguaje es muy cercano. En Goodreads le di 5 de 5 porque me parece que es un libro que cumple todas las expectativas del lector y que volvería a leer, y he vuelto a leer los apartados que me interesan para la historia que estoy escribiendo, así que les recomiendo mucho este libro. Muy bien, el siguiente libro ya tiene un video aparte porque es un libro que me gustó muchísimo. Evidentemente en Goodreads le di 5 estrellas y es 1984 de George Orwell. ¿Qué les daría aquí en este video adicional, este apartado, para que les dé más ganas de leerlo? ¿Para el futuro o para el pasado? Para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios. Para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades. Esta historia me dejó marcado por la crudeza en cómo se retrata el dominio que se puede ejercer sobre la mente humana. No les voy a decir mucho más, ya les he mencionado que hay un video. Ya les he mencionado que hay un video en el canal sobre 1984, que les insto a que vayan a revisar ese video y a que me dejen sus comentarios si ya leyeron 1984 o si ya se lo empezaron a leer. Muy bien, vamos a polemizar. Vamos a polemizar con este libro que viene. Es una saga de 2 libros muy famoso en Goodreads, acabé de ver, tiene una calificación promedio de 4.55, es un libro muy bien rankeado. Y lamentablemente yo no disfruté mucho de esta lectura, y se trata de La teoría de Kim de Jay Sandoval. Estoy investigando mucho sobre el autor. Un autor muy joven, entendí mucho la manera en la que estaba escrito los 2 libros. El libro 1 me lo leí en 2024 y en 2025 me terminé el tomo 2. Es un libro bastante generoso. ¿Por qué este libro le di en Goodreads 3 estrellas de 5? Es decir, yo recomendaría este libro con una observación, ¿sí? No es un libro para todo tipo de lectores, en el sentido en que si un lector está acostumbrado a mucha profundidad, a una trama muy bien elaborada, a unos personajes psicológicamente muy bien estructurados, yo no lo encontré personalmente en la historia de La teoría de Kim. Lo que yo encontré fue una trama juvenil, unas escenas eróticas muy descriptivas, muy crudas para mi gusto. Es decir,
Nunca uno acaba de dejar contento, yo creo, a nadie con lo que uno dice de este libro, porque despierta mucho amor en mucha gente. Es un libro que significa mucho para muchas personas que lo han leído. Pero, por ejemplo, yo en las escenas sexuales, no por ser mojigato, ni mucho menos, pero creo que la manera de relatar este tipo de encuentros sexuales, yo creo que puede ser, sí, puede ser explícita, pero la prosa que se usa, si es escogida muy minuciosamente, pues puede darle mucho disfrute. Lo que yo hablaba con Stephen King, que le den más trabajo al lector, sí, que el autor se esfuerce por darle al lector un trabajo imaginativo mayor, que uno puede imaginar, porque es divertido para mí cuando leo un libro, que la manera en que el autor escribe me dé mucho de qué pensar. Y de pronto eso no lo encontré en las escenas sexuales, por ejemplo, del libro, que yo creo que es algo que llama mucho la atención al leerlo, ¿no? Muchos jóvenes, sobre todo de la comunidad LGBT, tienen mucha expectativa al leer este libro por eso. ¿Qué rescato de la teoría de King? Es una historia de lealtades, ¿sí? De amor juvenil. Claro, entonces es un poco caótico. Yo entiendo que la persona, el autor, es muy joven y lo admiro mucho por haber logrado terminar toda esta historia. Al darle 3 estrellas, yo recomendaría esto no a todos los lectores, a un lector joven, yo creo que le gustaría esta historia, pero un lector un poco más ávido de buenos personajes, de tramas más profundas, creo que no le interesaría mucho leer este libro. Claro, no estoy diciendo que no lo recomiendo, ustedes son libres de ir y revisar, obviamente si les interesó, si no les interesó, y ahí me dejan en los comentarios a ver qué les pareció. No sé qué les parezca esta opinión, me pueden decir en los comentarios. Y los que están viendo el video ya leyeron la teoría de King y me están odiando, me disculpo, no es mi intención hacerle mala fama a este libro, es mi percepción sobre él. La teoría de King le di 3 estrellitas, como ya dije, no tiene reseña todavía en mi blog, pero creo que la voy a poner pronto. Y no fue intencional, pero dejé lo mejor, por decirlo así, para el final. No quiere decir que sea mi libro favorito, pero El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, es decir, el tomo 1, fue el último libro que leí en el primer trimestre. Y fue un libro maravilloso, lo disfruté muchísimo. Y yo sé que este libro tiene muchísimos lectores. Hay muchas personas que ya han hecho reseñas sobre él. Yo qué tengo para decirles sobre este libro, que es un libro que retrata tantas realidades humanas, a pesar de que es un libro pues de ficción épica, que retrata seres que no existen en esta realidad, los hobbits, los enanos, los elfos y todo esto, pero es un libro genial. Es un libro que toca fibras sensibles, que los personajes están hechos de una manera muy magistral por Tolkien. Como todos saben, El Señor de los Anillos trata pues de la historia de un mal que se levanta en una tierra fantástica que se llama la Tierra Media. Y este mal que se levanta una y otra vez es Sauron, el señor oscuro que reside en Mordor, allá en su torre oscura. Es un gran ojo que hace mucho tiempo perdió la batalla contra hombres y elfos y perdió parte de su poder en el anillo único, el anillo de poder. Esta historia entonces comienza en la comarca donde hay unos habitantes que nadie considera en la Tierra Media. No son elfos, no son enanos, no son orcos de Mordor, son hobbits, son personas pequeñitas que viven una vida frugal, comiendo, bebiendo, disfrutando en fiestas. Son como una gran familia, la comarca, ¿no? Hay chismes que van y vienen y resulta que este anillo único, este anillo de poder, cae en manos de uno de estos personajes. Y este yo creo que es el primer mensaje que Tolkien nos da, ¿no? Que nosotros no podemos o no deberíamos menospreciar a alguien por su tamaño,
por su inteligencia, por lo que nosotros, por los prejuicios que tengamos, por su raza, por su religión, porque puede haber un poder, hay un poder oculto en la gente que nos puede sorprender. Aquí, por ejemplo, me acordé mucho de este pasaje. Pero solo hay un poder en este mundo que lo sabe todo acerca de los anillos y sus efectos. Y no hay poder conocido que lo sepa todo acerca de los hobbits. Creo sinceramente que algunos podrían resistir a los anillos mucho más que lo que la mayoría de los sabios supone. Estas palabras de Gandalf lo que muestran es lo que Tolkien quería decir acerca de los hobbits, que eran las criaturas más menospreciadas, más insignificantes, pero que resultan siendo los protagonistas de la historia. Y aquí entonces vemos a Frodo, a Sam y a toda la comunidad del anillo, cómo se van a embarcar en una aventura para destruir el anillo único. Es una típica trayectoria del héroe, donde vamos a ver cómo Frodo, que es, digamos, el personaje principal de este primer tomo, y cómo él se desarrolla en el tiempo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus virtudes, cómo va generando relaciones, especialmente con Sam. Si ya te viste las películas, el color del libro es muy parecido, pero hay muchísimos detalles que no están en la película, así que deberían leerse el libro para enterarse mucho más de los detalles. Obviamente a este libro le di 5 estrellas de 5 en Goodreads, un libro que me encantó, y ya estoy comenzando Las Dos Torres, que es el tomo 2. Bueno, y hasta aquí este video. Me entretuve mucho contándoles de mis lecturas. ¿Qué leyeron ustedes en este 2025? ¿Qué me recomiendan leer en este segundo trimestre o antes de que se acabe 2025? Déjenme ahí en los comentarios qué leyeron ustedes en el primer trimestre. No importa que haya sido un libro, 2 o 10, no importa la cantidad, lo que importa es que ocuparon su tiempo en un hábito tan maravilloso como es la lectura. Me cuentan qué les pareció el video, que deje de comentar, qué les gustó, qué no les gustó. Así que le pueden dar manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó, y ahí me dejan en los comentarios qué puedo mejorar en mis videos para que sea más interesante y para que les aporte más valor. Si aún no te has suscrito al canal, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Y eso es todo por hoy. Un abrazo y hasta el próximo libro.